Bueno, la práctica número 6 va a ser de bujes o cojinetes por deslizamiento. En este tipo de práctica lo que necesitamos es encontrar cuáles son los parámetros del buje, en este caso las presiones, la posición de esas presiones dentro del perfil que se va generando. Ustedes lo que van a tener en este caso sería pues un cilindro en el cual va a entrar en este caso la flecha y hay una pequeña holgura entre los dos. Esa holgura se va a cubrir por el fluido, en este caso el aceite, que es el que nos va a permitir la transmisión del movimiento. Bueno, para esta primera versión, pues lo que tenemos aquí es, tienen que calcular el claro mínimo, medio o máximo. Ahí lo pueden hacer en uno solo de estos parámetros. Ahí ya el brigadista les explicará cuál van a hacer ustedes, o bueno, les pudiera exigir que hagan los tres, porque realmente se repite el procedimiento, nada más lo que va a cambiar es por el claro, pues se modificarán los resultados finales. Bueno, ya que tengan el claro, que va a ser la diferencia entre el diámetro interior del buje y el diámetro de la flecha máximo, ustedes van a poder tener pues estos parámetros, tanto mínimo, medio o máximo. Ya teniendo ese claro, lo que nosotros vamos a tratar de determinar va a ser la presión. La presión estará influenciada por el peso o la carga que va a transmitir. Esa carga pues es la reacción que tenemos en el apoyo. Entonces, si ustedes tienen un análisis de una flecha con dos apoyos, pues hacen el cálculo de las reacciones y con el valor de esas reacciones, ese va a ser el valor de la carga W. Bueno, como ahí va a ser la presión sobre el cojinete, pues va a ser fuerza sobre área, y esta área pues va a ser con ese diámetro la longitud que tenemos nosotros ahí. Bueno, teniendo esa presión, nosotros podemos determinar el número de Sommerfeld. Para este número de Sommerfeld necesitamos el radio, necesitamos el claro, que puede ser el mínimo, el medio o el máximo. Tenemos las revoluciones, que deben estar en revoluciones por segundo, el valor de N, P, que sería la presión que ustedes ya obtuvieron, y mu es la viscosidad dinámica. Esa viscosidad dinámica entonces depende de la temperatura de accionamiento. Y bueno, esa temperatura nosotros les damos una temperatura inicial. La temperatura que ustedes van a utilizar para calcular ese número de Sommerfeld va a ser, bueno, en este caso primero la viscosidad dinámica, va a ser la temperatura a la cual estaría trabajando. Entonces, esta temperatura ustedes tienen que proponer un incremento. Bueno, ahí ya dependerá mucho de cómo lo hayan trabajado en clase. En algunas ocasiones pues utilizan un coeficiente de 10, un delta T de 10 grados, de 20 o de 30 grados. Pues ahí yo les pediría que ustedes utilizaran el delta T como lo han visto en clase, y a partir de esto empezamos a hacer el cálculo del coeficiente de, bueno, la viscosidad. Ya teniendo esa viscosidad, ya sea por medio de los diagramas que les van a pasar en la práctica, ustedes encontrarán el valor de mu. Van a poder entonces determinar el número de Sommerfeld, pero bueno, como fue una temperatura propuesta, pues no sabemos si realmente va a estar trabajando a esa temperatura el buje, por lo cual tenemos que hacer algunas iteraciones para poder determinar esta temperatura de funcionamiento. Y bueno, eso lo van a hacer ustedes a partir de esta relación, donde tienen ahí un delta T, la presión, y entonces ustedes, si se fijan, bueno, depende del número de Sommerfeld, que es el valor S que ustedes calcularon. De ahí van a obtener un valor de delta T, el cual van a poder calcular una temperatura promedio, y a partir de esa temperatura poder obtener la temperatura final. Si esta temperatura final coincide con el valor que ustedes propusieron, pues ahí quedaría la iteración. Si queda por encima, entonces toman este valor como su valor inicial, vuelven a calcular la viscosidad, determinan otra vez el número de Sommerfeld y realizan el procedimiento iterativo hasta que lleguen a una variación, pues a lo mejor de 5 grados. Con eso pudiera estar ya, no hay tanta variación del número de Sommerfeld a partir de esto. Entonces con eso ya pudieran tener ustedes la temperatura final.
Pues obviamente si ustedes siguen iterando, pues van a llegar al valor correcto. Pero bueno, se van a dar cuenta que ya a partir de cierta temperatura, pues ya el número de Sommerfeld no está cambiando tanto. Y como va a ser el dato que ustedes van a utilizar para poder encontrar ahora sí todos los parámetros que se les piden dentro de la práctica, ustedes van a entrar a esas gráficas. Van a entrar con el número de Sommerfeld. Y bueno, van a tener aquí algunas curvas que van a hacer la relación de L sobre D, que eso también ya lo van a conocer. Pues donde hagan la intersección, pues van a hacer las proyecciones y ya aquí cada una de esas gráficas les va a dar algún parámetro, ya sea el coeficiente de fricción, ya sean las presiones, sean las posiciones, que todas esas ya son las gráficas que también se les van a proporcionar. Entonces nada más ustedes tienen que hacer la intersección entre este valor que ustedes obtuvieron a partir de las iteraciones, donde ya llegaron a la temperatura de trabajo, y entonces con ese número de Sommerfeld, pero les digo, como estos valores aquí van a tener diferencias, no sé, de 0.01, entonces ya teniendo ustedes una diferencia de esa manera dentro de sus iteraciones, pues ahí ya pudieran considerar lo que está bien. De todos modos no van a tener una precisión tan alta ustedes al momento de leer la gráfica. De ahí entonces, bueno, podrán obtener ustedes los valores de los flujos, las presiones, las holguras, etcétera. Entonces ustedes entran a esa tabla, por ejemplo aquí si les da Q entre R por C por L por N, todo esto ya lo conocen. Entonces al momento yo de tener ahí, no sé, 0.5, pues en este caso va a ser igual a Q sobre RC LN, y entonces todos estos datos ya lo conocen, podrían despejar el valor de Q, que es multiplicando pues ese 0.5 por ese factor. Entonces así se van a dar cuenta que cada uno de los parámetros que ustedes vayan leyendo, en algunos harán nada más un despeje, en algunos otros les dará ya el resultado directo al leer la gráfica. Entonces ya dependiendo de la práctica, pues tendrán que ver qué parámetros les exigen que calculen.